Nuestra siguiente panelista nos visita desde nuestra hermana República Argentina. Nos estamos refiriendo a la compañera Laura Laciar, quien está aquí con nosotros, va a tomar el micrófono, pero quiero decirle que ella forma parte de la Organización Popular de la Izquierda Latinoamericana y que también obviamente ha apoyado los trabajos de la Red de Investigación y Organizaciones Sociales de América Latina. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de compartir una experiencia sintética. Y bueno, la verdad, para nosotros desde la Argentina es un orgullo compartir y hermanar nuestras experiencias. Creemos firmemente que es el momento de la hora de los pueblos, frente a una época en donde el capital está en crisis, en donde el capital financiero está en profunda bancarrota, sin cerrar su crisis del 2008, donde ya el agotamiento de las ramas productivas muestra que el sistema capitalista está abierto a crisis y donde es la hora de los pueblos de poder encontrar la manera de construcción de poder popular y soberanía popular. Y en ese sentido creemos firmemente, como contaba nuestra compañera ayer en el panel de ayer, que Latinoamérica tiene que ser analizada no solamente país por país, sino en su conjunto. Porque nosotros acuñamos un término que utiliza Gramsci, que es la idea del péndulo, en el cual podemos pensar las fuerzas sociales latinoamericanas y sus resistencias al neoliberalismo de conjunto. Porque si bien algunos países hermanos hoy se encuentran bajo el yugo de las derechas en sus gobiernos, las resistencias populares, tanto en ellos como las que surgen en los países que están en otro momento, tienen que ser pensadas en un conjunto, en una síntesis latinoamericana para poder encontrar que las experiencias acumulen en un mismo sentido. Para eso, creemos que es fundamental uno de los postulados que ustedes sostienen en estos encuentros, que el proyecto sea siempre desde el poder de las bases. Creemos que todo a lo largo y ancho de los procesos de resistencia al neoliberalismo y los distintos gobiernos populistas, progresistas que se han dado a lo largo y ancho de nuestra querida América, tienen mucho que ver con el origen de lucha de clases, de resistencia del pueblo, que coronó en distintos proyectos populares. Por eso creemos firmemente que es muy importante que revisemos cómo la coronación de determinadas presidencias, de determinados procesos, tienen mucho que ver con el sostenimiento de nuestras luchas desde las bases, como ustedes se están planteando en el proceso que están viviendo acá en México. Y en ese sentido queremos compartir un poco nuestra experiencia como organización social y como Argentina, que la aplicación más profunda de las políticas neoliberales se dio en el marco de los 90, ¿no? Con habrán escuchado nombrar, nosotros le decimos el innombrable presidente Carlos Saúl Menem, que de la mano del peronismo y del Partido Justicialista fue quien, luego de la dictadura militar, sostuvo la profundización del modelo neoliberal en nuestro país. Y comenzó con el desmantelamiento de las industrias, que nuestro país era un país con mucho desarrollo industrial, una potencia industrial en América. A partir de los 90, todo lo que tuvo que ver con el cierre de las fábricas, la privatización de la YPF, ¿no? Del yacimiento petrolífero federal que teníamos del petróleo, generó un oleaje enorme de desocupación, de procesos de hambruna, pero que no quedaron así como decimos esta frase que el capitalismo construye sus propios sepultureros. Algunos surgimos de las experiencias de toda esa resistencia popular que surgió en el trabajador que ya alejado de la fábrica, fuera de la fábrica, no encuentra otra manera que empezarse a organizar territorialmente. Y ahí aparecemos lo que nos llamamos, habrán escuchado las siglas MTD, nosotros venimos de la tradición de los MTD, Movimientos de Trabajadores Desocupados, que empezaron a lo largo y ancho del país generar resistencias territoriales,
lo que dimos a llamar piquetes, cortes de ruta, lo que nos llevó nuestro título y mote que han tratado de estigmatizar de piqueteros, que tuvo mucho que ver con toda esta resistencia del trabajador que fuera de su situación de condición laboral no deja de considerarse trabajador y empieza a organizarse en relación con el barrio, con el territorio, se empieza a organizar con el compañero, con el vecino, con el compañero del territorio. Y empiezan a surgir todo lo que son las experiencias de organizaciones sociales en la Argentina, que mucho también tuvo que ver el rol protagónico de las mujeres. En Argentina tenemos un movimiento feminista y de la mujer muy desarrollado, porque las primeras que salen a paliar la crisis del neoliberalismo es la compañera, la mujer, que frente a la imposibilidad de alimentar a su familia y el marido sin trabajo y la compañera sin oportunidad de conseguir ningún trabajo, empezamos a organizar las ollas populares, el lugar en donde comer todos juntos y restablecer los lazos comunitarios. De aquel entonces, las organizaciones sociales fuimos resistiendo en pos del trabajo y empezamos a pensar las lógicas cooperativas y de construcción de poder desde las bases, los procesos asamblearios, la economía social pensada desde una construcción de producción cooperativa, donde le hemos discutido al poder, por ejemplo, algo que dimos a llamar el compre social. Por ejemplo, nosotros nos organizamos en textil, en fábricas textiles cooperativistas, en donde le exigimos a los gobiernos que nos compren los productos de los guardapolvos, que luego serán entregados en las escuelas gratuitamente. Y entendemos que estas luchas que se dieron particularmente en la Argentina en torno al trabajo, constituyeron un sector que protagonizamos lucha junto al trabajador asalariado, y que empezamos a hermanar que esta cuestión de la resistencia neoliberal se daba en lo sindical, en el trabajo formal, pero también fundamentalmente se daba en todo lo que quedaba por fuera de lo formal, en el trabajo precarizado, en los changarines. Otro proceso que en la Argentina se desarrolló fueron los cartoneros, porque el compañero con ya experiencia y trayectoria sindical se empieza a organizar en torno a levantar la basura. Y empieza a resistir el tema del reciclado de la basura, el tema de exigir a los gobiernos que las condiciones sean más dignas, que tengamos el acceso a ciertos transportes para el transporte de la basura. Y toda esta experiencia de resistencia empezó a profundizarse en la Argentina, generó mucha resistencia junto a los trabajadores asalariados, los docentes, los trabajadores estatales. El tema es que nos encontramos en un análisis de que en qué sentido todo este acumulado social construye poder popular. Ese creemos que es el desafío de la Argentina hoy y por lo tanto también el desafío de nuestra querida América. ¿Cómo logramos que todas estas experiencias que se han desarrollado en nuestro querido país fueran encontrando puntos de síntesis? En particular a nuestra organización, un sector de nuestra organización que proviene del MTD, nos empezamos a dar la discusión de que era necesario empezar a encontrar esos proyectos políticos y esos programas políticos que nos representen. Porque así como en el 2001, contaba la compañera Marina Ampudia, ante la crisis 2001, el pueblo decía que se vayan todos. Lo que nos sucedió en aquel entonces es que no tuvimos un proyecto de poder popular que se quede al gobierno. Y ese que se vaya todo se transformó, sí, en un proceso más progresista, con muchos reclamos que hemos logrado sostener, pero que no lograron transformar la matriz productiva de fondo, no lograron sostener un proceso continuo de conciencia de sujeto político de clase. Y luego de años tenemos hoy el gobierno de la derecha, que nos desbarató lo poco que hemos conseguido en esos procesos. Creemos que ese proceso no está culminado, sostenemos que el gobierno de Macri hoy es un gobierno de transición que intentó achatar todo lo acumulado, pero también entendemos que el desafío es que este acumulado social, esta fuerza social construida, empieza a construir procesos de síntesis de proyecto de bases.
En nuestra Argentina hoy, lamentablemente, el acumulado ha derivado en algunos proyectos más de índole peronistas electoralistas que, bueno, se dan la discusión de pensar desde los procesos institucionales, pero donde realmente no hay una verdadera apertura a la participación popular, sino más que nada un encorsetamiento en las instituciones del Partido Justicialista, que nos propone de nuevo candidatos que representan el status quo y a los sectores más derecha del peronismo, ¿no? Este movimiento tan amplio que a la Argentina siempre nos mantiene en reflexión constante, ¿no? Y a la vez, la otra reflexión que nos merece a nuestra organización y que hace años nos damos es cómo este sentimiento arraigado peronista en la Argentina, que se desarrolla territorial, es posible construirlo y convocarlo como trabajadores desde una izquierda más popular, desde un proceso que intente pensar que los derechos de los trabajadores pueden ser verdaderamente arrancados al poder, no conciliados con el poder, y que es posible transformar de fondo esas matrices productivas que nos permiten tener un gobierno mucho más del pueblo. Y bueno, en este sentido nos venimos dando el desafío de que, bueno, lamentablemente algún acumulado de este proceso ha derivado en lo que hoy es la propuesta peronista. Otros sectores se mantienen, en una pureza más ideológica de las izquierdas tradicionales, que muchas veces entendemos, a veces falta el desarrollo en la clase trabajadora más de base. Nos cuesta a veces construir esto que ustedes están dando, el desafío de construir los sindicatos y poder lograr las conducciones de los sindicatos. Tenemos experiencias en la Argentina de intentos de disputas de las conducciones sindicales, pero como también hemos marcado, muchas veces el sindicato, las estructuras, las CGTs, han servido de techo para la clase trabajadora y ha sido muy difícil disputar a la interna de estos espacios, pero no abandonamos esto. Desde nosotros en particular, como Movimiento Desocupados, hemos decidido construir por dentro de lo que son las CTAs, las centrales de trabajadores, y desde ahí dar las disputas de las conducciones sindicales, pero también entendemos que hay que poder encontrar estos puntos sintéticos que a lo largo y ancho de nuestra querida América mestiza, diversa, donde el trabajador de la tierra, las luchas de las mujeres en pos de los derechos, los trabajadores obreros, los trabajadores, como recién representaba la obra, ¿no? Todos estos sectores en lucha, más los trabajadores precarizados, que cada vez somos más, y que cada vez este modelo de este sistema capitalista pretende dejarnos a más por fuera del régimen de trabajo, podamos encontrar, ser carne y uña con un pueblo, con estas clases sociales tan diversificadas y mestizas y diversas, y poder encontrar aquellos puntos sintéticos que con todos los procesos latinoamericanos nos hagan encontrar estos proyectos desde las bases que acumulen en poder popular. Y bueno, creemos que para eso tenemos que tener una política de masas bien desarrolladas, así como ustedes sostienen en este proceso mexicano. Aplaudimos que esto lo desarrollen en este sentido y que, bueno, compartimos esta lucha y vamos a estar a la primera hora para compartir todas estas victorias. Y por último, fui bastante sintética, quería compartir una frase que nos deja nuestro Che Guevara, ejemplo de la hermandad latinoamericana, ¿no? Donde él plantea que me siento tan patriota de Latinoamérica como de cualquier país de América, como el que más. Y en el momento que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Y creemos que ese fue un ejemplo de lucha, el ejemplo que tenemos que abrazar todas las militancias latinoamericanas. Abrazamos la lucha mexicana, esperemos hermanar todas estas luchas para que de alguna vez por todos nuestro pueblo pase a tener el poder desde las bases y de la clase trabajadora. Gracias, compañeros.